Regresamos a nuestra entrevista con Zulio Fontecha, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba. Algunos piensan que esa lentitud y esa demora en avanzar, en abrirse a las inversiones extranjeras tiene que ver también con ciertos prejuicios. Recordemos que era una inversión extranjera una mala palabra hace algunos años acá en Cuba. Y creo también que es el temor a que suceda lo que ha pasado en América Latina años atrás, donde la inversión extranjera dejó secuelas muy lamentables desde el punto de vista político y social. ¿Cree usted que en el caso de Cuba esa inversión extranjera pueda facilitar el desarrollo social, pueda facilitar el desarrollo cultural del pueblo de forma general? La experiencia de América Latina depende en qué países, porque en Bolivia, desde que gobierna quien gobierna, la experiencia de la inversión extranjera va bien, hasta donde yo humildemente conozco, no tiene repercusiones negativas sobre el medio ambiente, igual que en Ecuador. No hablemos de lo que pasaba antes en América Latina. Efectivamente, era explotación, era expropiación, era aniquilar el medio ambiente. Pero si tú lo controlas, la inversión extranjera es que es imprescindible. Es que ningún Estado crece y se desarrolla sin inversión extranjera. O sin grandes préstamos de las instituciones financieras que todavía no le prestan a Cuba, que espero que algún día sí, más temprano que tarde, ¿no? Pero sin inversión extranjera no va a haber crecimiento. La inversión extranjera no es solo capitales. Es tecnología, es know-how, es gerencia, son otras cosas, ¿no? Y yo creo, e insisto, que un Estado, ¿quién mejor que un Estado socialista para controlar la inversión extranjera? Para promoverla, por favor, promoverla de verdad, no solo legislando, sino promoverla con intencionalidad, con toma de decisiones rápidas y controlándola. Es decir, la legislación es una maravilla. La legislación, legislar, es fabuloso. Entonces, tú puedes permitir que una empresa extranjera se establezca en el Mariel o donde sea, en la República de Cuba, pero tú luego tendrás que controlar los salarios que pagan los trabajadores, el know-how que aporta, en qué condiciones trabaja la gente en las oficinas, en la fábrica, en el hotel. Eso, en mi opinión, también es socialismo. Claro. Que el Estado supervise eso. Y para eso está la legislación laboral, fiscal, las inspecciones de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Tras la caída del campo socialista, Cuba comienza a abrirse a la inversión extranjera. Y fueron las empresas españolas precisamente las primeras en venir. Bueno, está la Meliá, por ejemplo, es un caso bastante representativo. ¿Cómo han podido resistir o cómo han sufrido las empresas españolas, en este caso, las políticas del bloqueo, por ejemplo? Bueno, hemos sufrido muchos efectos, los del bloqueo y los del impago, todo hay que decirlo. Las empresas españolas, me imagino que las de todo el mundo, pero las españolas, que son las que yo puedo conocer por mi trayectoria aquí de 26 años ya, ¿no? Las empresas españolas hemos aguantado firmemente. Por un lado, cuando las empresas cubanas, el Estado cubano, no ha podido hacer frente a determinados pagos o condiciones, nos ha pasado. Aquí hemos pasado huracanes, hemos pasado situaciones complicadas de la economía cubana que implicaron el impago o el retraso en los pagos. Y yo creo que en general el empresario español ha soportado muy bien eso y con una actitud muy colaboradora, muy amistosa, fíjate. Es decir, lo que quizá en otro país habría terminado en tribunales de forma masiva, aquí ha terminado en un café, en una conversación y venga, hay que aguantar, ¿qué le vamos a hacer? De verdad, esa actitud de la empresa española creo que además es conocida y respetada por las autoridades cubanas del sector nuestro, el sector financiero, el sector comercial, el MICES, Cámara de Comercio, etcétera, ¿no? Saben que somos buenos socios comerciales. Y en cuanto al embargo, al bloqueo, yo personalmente lo he sufrido 2 veces. Es decir, a mi compañía le han aplicado 2 veces la Helms-Burton. Ahí me han embargado 2 transferencias. Por tanto, cuando a mí me llama de la embajada o de alguna organización americana o Cámara de Comercio americana para decirme algo, digo, mira, vamos a empezar por donde hay que empezar. Abolición plena y total de las medidas unilaterales. No entro en lo de Guantánamo porque eso es política, eso es competencia del Estado cubano, la lucha por recuperar una parte del territorio que le han trincado. Pero sí entro en lo otro, que nos afecta continuamente, ¿no? Como sabes, el mercado ya es global, el capital es global. Entonces ya no es decir, nos afecta mucho la Helms-Burton, el bloqueo en general, porque yo puedo estar trayendo hacia Cuba determinada maquinaria, en el sector mío que es la construcción, que tiene tal componente o tiene tal implemento o tal parte norteamericana. Y luego, eso es un tema.
el producto, el equipo, el insumo, el suministro, origen, etcétera, ¿no? Y de pronto te enteras de que el producto que tú suministrabas hace 8 años, de pronto la fábrica ahora es norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? Pero a lo mejor tú no te enteraste. Tú no te enteraste y te enteras ya cuando has hecho el pago de la maquinaria y te dicen no la enviamos porque va para Cuba. O sea, el tema es real. Uno a veces piensa que esto del bloqueo, el embargo, es como una cosa de los políticos y que sale por la tele y que se exagera y tal. No, es real. Ya te digo, a mí personalmente 2 veces me lo han aplicado. 2 veces embargándome dinero, embargándome transferencias. Y otras veces porque no he podido traer un equipo determinado que me solicitaban aquí. O sea, que sí existe. Y los españoles lo afrontamos pues con mucha imaginación y con mucho cuidado y como hacemos todos, pues abriendo terceras vías para tratar de burlarlo. Bueno, usted ha hablado durante la entrevista sobre el tema. Hay un deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se espera que mejoren mucho más, se profundicen y algunos esperan, según dicen, una avalancha de inversiones norteamericanas acá en Cuba. ¿No temen ustedes como empresarios europeos, en este caso españoles, perder terreno, perder mercado con la competencia de las empresas norteamericanas? Bueno, voy a matizarte. No va a haber ninguna avalancha. Las avalanchas son en la nieve y en Cuba no hay nieve. Hace un calor que raja las piedras. O sea, no creo que haya ninguna avalancha. Yo creo que esa no es la perspectiva. No va a haber avalanchas, ni de turistas, ni de empresarios, ni de inversores. De hecho, desde hace mucho tiempo, desde antes del inicio del deshielo, que es una expresión que a mí me gusta utilizar, el inicio del deshielo, no de la normalización, en mi opinión, ya venían empresarios norteamericanos y eso a nadie se le escapa, a nadie se lo oculta. Venían por terceras vías, venían con un peluquín, pero venían, claro, ¿eh? Y todos lo sabemos. Ahora han venido un poco más. De todos modos, hay que pensar en la cultura empresarial norteamericana, no es la cultura empresarial de nosotros los gallegos, y de vosotros los cubanos. Esto de, oye, este mes no tengo dinero para pagarte, no me han dado el CL, deja de ver si el mes que viene te puedo liquidar la factura. O sea, eso entre nosotros funciona, porque estamos acostumbrados. Dile tú a un empresario norteamericano, cuadrado, este mes no te puedo pagar. Díselo y ya verás cuánto tiempo tarda en llevarte a un tribunal o en hacer la maleta y marcharse. O sea, entonces, estamos hablando en primer lugar de mentalidades, de hombres de negocios muy diferentes. Luego estamos hablando de que nosotros, hombre, creo que conocemos este país y este mercado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como asociación de empresarios hemos analizado mucho este tema. Cuando vengan empresarios norteamericanos, no en avalancha. Poco a poco, que será como creemos que ocurrirá. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, pues depende de lo que uno esté haciendo en Cuba y cuántos años uno lleve en Cuba. El que vende, como se dice vulgarmente, pues pacotilla, o el que vende productos nada estratégicos, productos fácilmente sustituibles por otros, por unos céntimos, determinada gama de suministro de producto, pues quizás sí, ahí sea más fácil para un empresario norteamericano entrar, porque están cerca, porque los fletes son menores y porque realmente los americanos son muy buenos produciendo ciertas cosas, alimentos, telecomunicaciones, ciertas tecnologías, son muy buenos, ¿no? Muy buenos. Quizá en eso ellos tengan una mayor capacidad para posicionarse en el mercado cubano. Pero el empresario español de muchos sectores importantes seguirá estando aquí y no tenemos ningún temor, de verdad. Al revés, al revés. Nosotros pensamos que el aumento del turismo, que será progresivo, significará un aumento de la liquidez en el país. Tanto de la liquidez en el Estado cubano por la recaudación que va a haber, como liquidez también en las personas, porque ya no olvidemos que hay miles y miles de negocios particulares en Cuba que se benefician directamente de la llegada de los turistas americanos, que además son generosos, dadivosos cuando vienen y consumen, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que no solo no va a ser peor, sino que va a ser mejor, porque inevitablemente habrá más construcción de hoteles, habrá más industrias auxiliares y por tanto habrá más oportunidades de negocio. Quizá lo que ocurra es que tengamos menos cuota de mercado, pero como la tarta va a ser, en nuestra opinión, bastante más grande, pues yo prefiero una pequeña cuota de una tarta muy grande que no igual la cuota que tengo ahora, que la tarta es pequeñita. Quizás la pregunta que debió abrir la entrevista, ¿por qué una asociación de empresarios españoles en Cuba? Es una anomalía. ¿No existe algo parecido, por ejemplo, con los empresarios brasileños, los empresarios japoneses, los empresarios canadienses? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué les permite? ¿Qué hizo que la idea surgiera como tal? Eso nos lo preguntamos todavía nosotros. A ver, te voy a decir, casi es fruto de la casualidad. Todos los empresarios extranjeros que tienen actividad en Cuba normalmente se agrupan por nacionalidades. Es lo normal.
Entonces, los alemanes se reúnen para tomarse sus salchichas y cervezas y ver un partido de fútbol cuando llegan los mundiales, los japoneses lo hacen también, etcétera, ¿no? Nosotros, un grupo de visionarios hace 21, casi 22 años, españoles que querían este país, que estaban aquí asentados, que se reunían como compatriotas en determinados actos, actividades, festividades, etcétera, dijeron, oye, ¿y por qué no nos asociamos? ¿Por qué no le damos una forma legal a esto que ya estamos haciendo de reunirnos para hacer cosas, ¿no? Oye, pues vamos a pedirlo, ¿no? Con tan buena fortuna que se planteó a la Cámara de Comercio, de ahí al Ministerio de Justicia, se creó la asociación con un abogado, se hicieron unos estatutos y las autoridades cubanas tuvieron a bien aprobar la existencia de esta asociación. A partir de ahí la asociación empezó a cobrar vida y sencillamente a otros nacionales no se les autorizó cuando pidieron cuestiones similares. De manera que la nuestra, ya te digo, casi de casualidad fue aceptada y ya alcanza los casi 22 años de vida y los 220 y tantos empresarios asociados. Fíjese que usted en la entrevista ha hablado mucho de amor de ese empresariado español por Cuba, como usted, por ejemplo, que lleva más de 20 años viviendo en este país. ¿Por qué ama tanto a Cuba? ¿Por qué crees que Cuba tiene la capacidad de enamorar a tantas personas, empresarios incluso, alrededor del mundo? ¿Y tú? Bueno, yo soy cubano, nací aquí. Yo soy medio cubano, llevo 26 años aquí. Yeah. Estoy casado aquí, tengo familia aquí, y grandes amigos aquí, y grandes clientes, que a veces hasta son amigos ya los clientes también. Entonces llega un momento en que uno se siente aquí como en su casa. Yo realmente cuando voy a Galicia, a mi tierra, me siento de visita. Me siento de visita allí. Y cuando yo no digo regreso a Galicia, digo regreso a La Habana. Ahí hay un problema ya. Yeah. Pero es cierto que se desarrolla... A ver, Cuba no es un país cualquiera. Hay muchos empresarios, por ejemplo, en nuestra asociación, que tienen delegaciones o oficinas en el Caribe, porque exportan, suministran o dan asesoría en Cuba, en República Dominicana, en Jamaica, en México, pero todos prefieren que la oficina central esté en Cuba. A pesar de problemas de comunicaciones, que Cuba no es una isla muy cómoda para viajar por el entorno, ¿no? Es más fácil estar en Panamá, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista de vuelos, etcétera, ¿no? Pero siempre prefieren radicar en Cuba. Por algo será. Bueno, Zulio, muchas gracias por esta entrevista. A vosotros. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima entrevista. Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y tenemos como invitado a Zulio Fontecha, presidente de la Asociación de Empresarios Españoles acá en Cuba. Muchas gracias, Zulio, por habernos dado esta entrevista y dedicarle estos minutos a RT en español. Muchas gracias, Zulio, por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. En la pasada Feria Internacional de La Habana, la principal bolsa comercial del país y del Caribe, España fue el país más representado, como ha sucedido también en ediciones anteriores. ¿Qué papel pretenden jugar las empresas españolas, los empresarios españoles, en este proceso de modernización de la economía cubana? En la Feria Internacional, en la última edición, yo creo que como en casi todas, la presencia española siempre es masiva, numerosa y muchas veces la primera, la más importante a nivel internacional, ¿no? Y eso indica algo. Es decir, el papel de España en Cuba es histórico en todos los sentidos y también en el mundo empresarial, económico. Y esperemos que dentro de poco también inversiones, al amparo de cuestiones como el Mariel y la Ley de Inversión Extranjera, que seguro que luego me vas a comentar, ¿no? Nosotros desde la postura del mundo empresarial español siempre consideramos que aunque por cuestiones geopolíticas, estratégicas, el Estado cubano establece alianzas comerciales, económicas en general con determinados países, como China, Venezuela, América Latina en general, yo creo que a pesar de eso, que a veces pues, nos deja a nosotros un poquito relegados, ¿no? Como españoles, yo creo que a pesar de eso siempre tenemos la expectativa de que la actividad bilateral va a ser muy importante y sobre todo de que el aporte de nuevas tecnologías, formas de gerencia, formas de dirección, siempre desde Cuba se nos va a mirar a nosotros de una forma preferencial. Porque no cabe duda de que cuando se habla de un producto español,
europeo en general, pero español en concreto, se habla de producto de calidad, de formas de gestión de calidad, de empresas serias, de empresas con capacidad financiera, de empresas muy asentadas desde hace mucho tiempo en Cuba, es decir, que no obedecemos a coyunturas, y de empresas que hemos soportado a veces condiciones financieras muy difíciles, acompañando al Estado cubano en momentos muy complicados de las últimas décadas, y nunca hemos dejado de estar ahí. Entonces, ahí me parece que todo eso es positivo para nosotros y que en cuestión de nuevas tecnologías, en cuestión de aspectos gerenciales, etcétera, siempre vamos a ser, yo creo que los primeros. Cuba y España tienen profundos lazos culturales, históricos, sociales, no solamente porque fue España la metrópolis de este país durante siglos, sino también vínculos más recientes. ¿Cree usted que esos vínculos culturales, sociales, son una buena base para las relaciones comerciales entre ambos países? Sí, a ver, el factor humano es importante siempre. Cuba ejerce un atractivo especial. Yo creo que lo ejerció siempre, desde siglos atrás. Cuba era atractiva para todo el mundo, ¿no? Y Cuba es más atractiva desde el triunfo de la Revolución. Seguro que es mucho más atractiva. Y Cuba es especialmente atractiva a partir de que se inició el deshielo entre los dos países, entre Cuba y Estados Unidos. Se ha vuelto mucho más atractiva, pero nunca ha perdido el atractivo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Fidel estaba reunido, hace unos cuantos años ya, Fidel estaba reunido con un grupo de empresarios y periodistas extranjeros en algún contexto, creo que era la inauguración de un hotel aquí, y dijo una cosa muy curiosa, ¿no? Dijo, a los empresarios extranjeros les puedo decir que tranquilamente los invito a que vengan a invertir y a posicionarse en Cuba, porque pueden tener la tranquilidad de que aquí no va a haber una revolución, aquí ya la hubo. Mientras que en otros países del contexto, de América Latina y de otros continentes, siempre va a correr más riesgos, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Es decir, cuando uno viene aquí, acepta unas condiciones, pero sabemos que se cumple, que esas condiciones se cumplen. Solo uno tiene que conocerlas y aceptarlas, ¿no? Y por eso la presencia española yo creo que ha sido importante, es importante, va a seguir siendo importante. Y el factor humano, como que era el tema que tú me comentabas, yo creo que es esencial. Es decir, y yo creo que, por ejemplo, para los empresarios cubanos, al margen de que coyunturalmente los empresarios chinos, los empresarios venezolanos, etcétera, etcétera, ofrezcan determinadas condiciones crediticias o determinadas ventajas estatales, etcétera, ¿no? Yo estoy convencido de que los empresarios cubanos se sienten mucho más cómodos cuando negocian con empresarios españoles. Hablamos un lenguaje muy parecido. Cuando nos miramos nos comprendemos, hablamos muy parecido. Y eso es factor humano aplicado al mundo de la economía y del comercio también, ¿no? O sea que sí es importante. El gobierno cubano ha aprobado una nueva ley de inversión extranjera, ha ampliado su cartera de negocios, es decir, hay una intención evidente de contar con el empresariado extranjero para desarrollar económicamente al país. ¿Qué potencialidades tiene Cuba para insertarse en la economía internacional? Todas. Nosotros creemos que falta una cosa todavía. Es decir, yo creo que hoy en Cuba casi se está haciendo una lista de espera para invertir. Pero yo creo que hay equívocos por ambas partes. A nosotros nos parece que todavía desde aquí se es un poco lento en la implementación de la legislación aprobada. Todavía hay lentitud. Y quizá incluso hay hasta un cierto temor de dar pasos más rápidos en muchos organismos. Porque recuerda que cuando uno elabora y promulga una legislación, son muchos los elementos, los factores, las capas medias de decisión que tienen que intervenir, ¿no? Entonces, nosotros en general consideramos que los procesos de aprobación, de análisis, son lentos todavía. Pasan meses y meses con inversiones que nosotros sabemos que ya están presentadas y no se ha decidido al respecto. Eso está ocurriendo y ojalá que sea más rápido, ¿no? Pero también hay un equívoco desde el exterior, desde muchos empresarios españoles que nos visitan, que incluso no son miembros de nuestra asociación, pero vienen a hablar con nosotros, a consultarnos, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo de representación con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de España, la gran patronal. Por tanto, muchas empresas acuden a Cuba y vienen a vernos, ¿no? Van también a la Cámara de Comercio, van a organismos cubanos y vienen a conocer nuestra perspectiva, ¿no? Y esas empresas a veces se olvidan de una cosa, y sobre todo a partir de, como digo yo, del inicio del deshielo con los Estados Unidos. Y es que creen que ya es llegar, y como decimos en España, besar el santo. Es decir, voy a llegar a Cuba, voy a comprar un terreno y voy a construir un edificio. No. O sea, a veces se pierde dos perspectivas básicas. Primero, que Cuba es un Estado soberano, y segundo, que Cuba, hasta donde yo sé, sigue y seguirá siendo un Estado socialista.
Por tanto, hay unas legislaciones, condiciones, peculiaridades de este país, de esta isla, que tenemos que conocer y aceptar. Y de verdad que está llegando mucha gente últimamente que se queda sorprendida cuando les dicen, no, eso no se puede hacer, porque creen que de pronto inicio de deshielo con Estados Unidos significa que cada uno hace lo que quiere. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la legislación de un país, pero si uno decide libremente ir a un país para hacer comercio, para hacer una inversión, para lo que sea, hasta para hacer turismo, tienes que aceptar y acatar las normas del país. Y eso es lo que transmitimos nosotros cada vez que un empresario acude aquí. Y a veces son empresarios humildes, a veces son grandes corporaciones. Muchos vienen confundidos pensando que es llegar y puedo hacer lo que yo quiera. No, tienes que respetar una legislación y acatarla, ¿no? O sea que digamos que hay dos elementos, ¿no? Por el lado nacional, creo que un poquito más de rapidez sería muy buena, ¿no? Y por el lado extranjero, más conocimiento y más respeto hacia la legislación existente en el país. Una pregunta quizás un poco difícil para un empresario extranjero, pero ¿por qué cree que sucede esto que usted comenta? ¿Por qué cree que somos tan lentos a la hora de aprobar proyectos y de viabilizar las inversiones? Puede ser una mezcla de idiosincrasia, de verdad. Es decir, en general, yo llevo 26 años aquí, estoy casado aquí, tengo amigos aquí, es decir, soy una persona, no sé si perfectamente integrada, pero por lo menos altamente integrada en esta isla que amo y en este país que respeto. Y creo que no somos precisamente muy rápidos en la toma de decisiones. Y eso no lo cambia una nueva legislación. Eso está en vena. Esa forma de ser, esa forma de decidir, yo creo que se comparte mucho la toma de decisiones, se analiza en exceso, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando de pronto se desencadena un proceso inversionista en el que hay decenas, centenares de empresas que acuden con intenciones, unos mejores, otros peores, pero con intenciones, tienes que ser más rápido analizando y decidiendo si sí o si no. Cuando yo le preguntaba sobre las potencialidades de Cuba, me refería a los argumentos que dan algunos analistas. Dicen que Cuba es un país con una mano de obra muy calificada, un país tranquilo, seguro, un país con ciertos recursos naturales como la belleza de sus playas, por ejemplo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que son elementos importantes para los inversores? Sí, a ver, lo que no podemos pensar nunca es que una isla en el medio del Caribe, aunque tenemos unas altísimas cotas de educación, formación, seguridad ciudadana, igualdad social, etcétera, que es fundamental para el futuro desarrollo, ¿no? Pero no podemos pensar que en Cuba vamos a hacer fábricas o industrias siderúrgicas. Es absurdo. Es absurdo. O sea, no estamos en la época del Comecon, donde, bueno, no importa, yo te mando la materia prima desde 10.000 kilómetros y tú ahí haces cajas de cartón. O sea, no, ahora realmente tenemos que medir los costos de las materias primas, de los salarios, de la exportación de lo que vas a producir, etcétera, ¿no? Ese es el sentido del Mariel, por ejemplo, ¿no? Por tanto, inevitablemente Cuba tendrá que ser un país muy turístico, mucho más de lo que lo es ahora. A veces nosotros, hombre, nos regocijamos con cifras, llegamos a los 3 millones, pero es que probablemente, hombre, España tiene 40 y pico millones de habitantes y recibe más de 60 millones de turistas. Si hacemos una proporción, Cuba estaría recibiendo 14 millones, 15 millones sería una cifra idónea para ser un país turístico. Y estamos en los 3. Hombre, luego hay que analizar además el índice de repitencia, cómo está, y luego, en fin, son muchas cuestiones. Pero yo creo que Cuba tendrá que ser un país muy turístico. Ojalá que sea un país turístico de calidad. Eso sí, un país turístico de calidad, no como algunos países del contexto, ¿no? Inevitablemente el turismo tendrá que ser un motor de la economía. Tenemos mucho por hacer, ¿eh? Es decir, hoy en día, por ejemplo, en La Habana no hay plazas hoteleras. Las plazas hoteleras que hay en La Habana son poquísimas y están sobrevendidas. O sea, si estamos pensando en que Obama deje viajar por fin a los norteamericanos, que creo que viajan ya a Corea del Norte libremente, viajan por todo el mundo menos a Cuba todavía, lo cual es bastante alucinante, ¿no? Pero como Obama mañana amanezca con, en fin, feliz, contento y sin temor, y además como ya le queda poco, y diga, bueno, pues venga, que viajen ya totalmente, libremente, no sé dónde los vamos a meter, ni en los campismos. Es que no hay hoteles en La Habana, no hay hoteles en La Habana. Es decir, es imposible que aumente el turismo si no hay hoteles. Y tampoco encontramos, nosotros, los que estamos aquí para negociar, suministrar, invertir, etcétera, tampoco conocemos grandes planes de construcción de hoteles. Por tanto, ahí empezará a haber una contradicción. O nos abrimos al turismo o no nos abrimos. Pero tiene que ser una cosa u otra.
Entonces, insisto, Cuba tendrá que ser un país turístico, en nuestra opinión, un país turístico, pero con todo lo que lleva a ser un país turístico, de eliminación de importaciones, porque podamos producir aquí todo o casi todo lo que requiere la industria turística, ¿no? Y por supuesto, Cuba tiene otras potencialidades, no vamos a negar, somos una potencia deportiva, una potencia cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de vender tabaco y de vender el níquel y de hacer mejor la zafra, no va a vivir la isla. En mi humilde opinión, el turismo va a ser la clave del desarrollo, si se maneja bien. Y un Estado socialista tiene que manejarlo bien, por supuesto. Es decir, ¿quién mejor que un Estado socialista para manejar una industria turística nacional como la cubana? Con el personal que tenemos, las playas que tenemos, evitando la especulación inmobiliaria, evitando la contaminación, defendiendo el medio ambiente, es decir, hacer un turismo sostenible. ¿Quién mejor que un Estado socialista? No, el turismo incluso, en mi opinión, es más que eso. Yo creo que es la principal herida económica que se le puede abrir el bloqueo. Desarrollar el turismo va a desencadenar, bueno, todo lo otro. Ahora, pero tenemos que hacer hoteles para que vengan, ojo. sí, claro. Porque no vaya a ser que mañana digan que vayan y aquí decimos, no, no vengan, que no tenemos donde llevarlos a dormir. No puede pasar. Y está ocurriendo. No hace que sea una tarea del CDR no hay hospedar a un norteamericano. bueno, ya lo hicimos en su día con los estudiantes latinoamericanos, ¿no? Bueno, ahora aloja a un gringo en tu casa. Ya lo ponemos Zulio, así. le propongo un alto en nuestro diálogo. Vamos ahora a una pausa.